Miden los padres y miden los hijos. Recording is on. Y ahí se saca una media y una desviación estándar. Y sí, lo que ustedes efectivamente quieren saber si la irradiabilidad es alta o corta es justamente medir el incremento o la disminución de la cola. ¿Y por qué es importante, digamos, medir la irradiabilidad para ver esto? Para ver, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las... Podemos decir que la cola larga, estamos inventando, podría ser más beneficiosa porque es más atractiva sexualmente y las ardillas que tienen colas más largas atraen a los machos, entonces se reproducen más. O por el contrario, podríamos decir que la población de ardillas de cola corta, por ejemplo, sobreviven más y pasan sus genes a la siguiente generación porque son menos predadas, porque los predadores las cazan por las colas y cuando es más corta, las ardillas tienden a evitar ser predadas, por ejemplo. Entonces, si nosotros suponemos que es cola corta, un carácter beneficioso, queremos saber la heredabilidad, digamos, que tiene eso, vamos a medir los padres, vamos a medir los hijos y vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Si encontramos una relación lineal, vamos a decir, entre las dos variables, ¿qué quiere decir? Que la heredabilidad es alta, ¿me entienden? ¿Hola, están? Sí, se entendió. Perfectamente. Y si es alta, digamos, va a empezar a ser más frecuente en la población, ¿no? Y a su vez, ahí ustedes hacen, como en ese ejemplo, ustedes pueden ver que existe una evolución, por ejemplo, por selección natural. La selección natural está actuando sobre las ardillas que tengan, por ejemplo, vamos a tomar un lado, las ardillas de colas cortas porque son menos predadas, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a fijar mayormente en esa población? Las frecuencias de aquellas ardillas génicas, por ejemplo, de las ardillas que tengan cola corta. Ahí tengo una pregunta. Sí, las ardillas de colas cortas son las menos predadas, ¿no? Pero las de colas largas, las que más se reproducen, igualmente la selección favorecería a la de colas. Perfecto, pero nosotros dimos dos ejemplos. Podemos suponer que si sean colas cortas o colas largas, ¿sí? Una es la que vamos a seleccionar. Ustedes, por ejemplo, en el ejemplo, porque no sé si no les di entre todos los problemas que tenía, capaz que le puse este también. Tomen un lado, se supone. La selección actúa en una dirección, ¿sí? Puede ser cola corta, puede ser cola larga. Nosotros dijimos, bueno, puede ser cola larga porque son más atractivas sexualmente. Eso sería un lado, ¿sí? O pueden ser las de cola corta porque son menos predadas, ¿sí? O sea, en este caso no es que van a reproducirse la de cola más larga y van a ser menos, ¿me entienden? Es una cosa u otra cosa. Dale, gracias. Bueno, a ver, acá solo quería mostrarles esto, porque es importante estos procesos. Estos procesos que ustedes ya los conocen, ¿sí? Son procesos sistemáticos. ¿Por qué son sistemáticos? Porque son predecibles en cantidad y dirección, dice, y están asociados a poblaciones grandes. Los procesos que son dispersivos son predecibles en cantidad, pero no en dirección, y están asociados a poblaciones pequeñas. Acá empiezan a surgir conceptos, por ejemplo, el de mutación, que ustedes ya lo conocen, el de migración, ¿sí? O el de deriva genética, ¿sí? Vamos a ver que cuando hablemos de selección, vamos a tener tres ejemplos de dirección, ¿sí? Normalizadora, direccional en una dirección o disruptiva, ¿sí? Tres tipos de selección, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que ustedes incorporen estos conceptos? ¿Qué es la mutación? Y ya ustedes pasaron por genética también, ¿no? Giselle me puede responder, pero perfectamente. Por ejemplo,
Y todos deberían, pero ¿qué es la mutación? ¿Y por qué hablamos de mutación única, mutación recurrente o mutación reversible? ¿Por qué? Más fácil, ¿por qué estamos hablando de mutación, de migración, de selección o de deriva? Todos estos fenómenos en conjunto, ¿qué hacen a la selección? Estos procesos. Son ¿Influyen en la condiciones. variabilidad? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Puede ser que influyan en la variabilidad? Exacto, porque Y hacen que un ser vivo se modifique, o sea, que modifique su conducta o se adapte. Claro, son fuente de variabilidad genética. Sin ellas, los organismos no podrían adaptarse. Evolucionar sería. sí, pero estos procesos lo que generan es cambios, ¿no? Porque todo está ocurriendo en el mismo sentido. Por ejemplo, acá También la estructura. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que yo quiero que ustedes se lleven es, les puse ahí abajo un párrafo que es importante. La selección natural no siempre actúa una sola vez a lo largo de la vida de los individuos, ni tampoco en la misma fase. ¿Qué significa eso? La evaluación de su efecto se hace comparando las frecuencias génicas y genotípicas en generación sucesiva. Pero esto no siempre actúa en una sola vez a lo largo de la vida de los individuos, ni tampoco en la misma fase. ¿Qué me está implicando si yo hablo que estos procesos también están ocurriendo? O sea, la dirección de la selección puede ser una, por ejemplo. Puede ser que se seleccionen, vamos a hablar en el ejemplo de las ardillas, se seleccionen las de cola corta, ¿sí? Pero en esa población, por ejemplo, podemos, siempre vamos a dar tipo ejemplos extremos para que ustedes entiendan. En esa población, que es la población de ardillas que se encontraban en la ciudad en la que se explotó la central nuclear en Chernobyl, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar algo así específico. Se estaban seleccionando las ardillas, por ejemplo, que eran menos predadas. Fueron expuestas a radiación. Esa radiación actuó generando mutaciones, por ejemplo, en los individuos. Pocos individuos, a su vez de ellos, pueden sobrevivir, por ejemplo, ¿sí? Y la selección solo va a seleccionar aquellos que sobrevivan a ese proceso mutacional y a esa migración que puede pasar, porque al haber una explosión nuclear, muchas de las ardillas que, por ejemplo, de cola corta, migraron a otra ciudad, ¿sí? Se fueron, se perdió una cantidad del pool génico alélico de esas ardillas, otro tanto estuvo expuesta a radiación y mutó y cambió su ADN, por ejemplo, ¿sí? Otro proceso, por ejemplo, es que cuando hablamos de deriva, le estoy dando un ejemplo grosero, digamos, como para que ustedes entiendan los conceptos que ocurren en el mismo momento que está ocurriendo la selección, ¿sí? No son procesos independientes, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, deriva, hay ejemplos específicos que ocurren que, por ejemplo, el ejemplo de deriva clásico es el ejemplo que ocurre, por ejemplo, con unos zorros en una isla, específicamente, no me acuerdo el nombre de la isla. Ustedes imagínense una isla que está conectada al continente, digamos, que eso existe de hecho, por un pequeño camino. Y cuando sube el nivel del mar, aísla a un pequeño grupo de una población de zorros, vamos a poner, y quedan 5 zorros aislados en esa pequeña isla porque al subir el nivel del mar, tapa el camino que conecta la isla con el continente. ¿Me siguen? ¿Hola? ¿Cómo, Sí, profe? profe. Sí, profe. ¿Me siguen? Sí. Vuelvo a repetir.
Vamos Sí, a sí. suponer que hay una población de zorros, vamos a poner n igual a 25. Esto es una suposición, ¿sí? Esa población se maneja entre el continente y una porción de isla, ¿sí? Está distribuida uniformemente, podríamos decir, entre la isla y se conectan al continente por un pequeño camino. Ese pequeño camino sube el nivel del mar, se tapa, ¿sí? Se inunda, vamos a decir, se inunda y la isla queda aislada, vamos a decir, no conectada al continente. Entonces, los zorros que quedaron aislados en esa pequeña porción, digamos, de tierra, n igual a 5, supongámosle, ¿qué va a empezar a pasar con el pool génico de esa población? Esos n igual a 5 quedaron machos y hembras y empiezan a reproducirse. Supongamos que, no sé, en generaciones, supongamos que esto ocurre durante 10 años. ¿Qué va a pasar con el pool génico de esa población? Ese proceso, el de la población que quedó dividida por un fenómeno que afectó directamente, ¿sí? Hizo que se reduzca el número de la población en las que quedaron aisladas a través de un proceso dispersivo que es la deriva génica. ¿Por qué? Porque el pool génico de esa población, ¿qué va a pasar? Y se ¿Me reduce. siguen? ¿Me están escuchando? Yo no sé si me están escuchando. Sí. Se ¿Qué va a reduce. pasar con el pool génico de esos 5 zorros que quedaron aislados? Entre muy esos, tuvieron la suerte de que quedaron machos y hembras. Se reproducen. ¿Qué puede Significa pasar? que podría haber un montón de animales, pero en realidad la carga genética va a ser el genotipo general va a ser muy reducido, digamos. Van a Y cambiar quedarían- las frecuencias génicas, o sea, alélicas, creo yo. Porque Se van a expresar genes sí van a cambiar. que en la población original no se expresaban. Puede ser. Primero, el primer efecto. Esos 5 animales, entre ellos macho y hembra, se van a reproducir solo entre esos 5 animales, no entre toda la población. O sea que van a pasar a la siguiente generación, posiblemente genotipos, por ende, que no eran los ideales en la población. O van a ser evidentes, vamos a hablar, cuando se reproducen, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se reproducen entre hermanos? O sea, primero está penado, obviamente, el incesto entre... pero hablando en animales, ¿qué pasa cuando una población se vuelve endogámica? ¿Y qué significa esa palabra endogamia? ¿Qué significa, digamos, en el pool génico de esa población? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Una de las cosas es que, por ejemplo, se van a empezar a expresar los alelos recesivos y eso puede ser perjudicial para la población. Generalmente los alelos recesivos quedan... ustedes con Mica, por ejemplo, vieron todas las posibilidades de... eso fue en genética, no importa, pero ustedes ya vieron esto. Todas las posibilidades de cuándo se expresa y en qué frecuencia aparece, por ejemplo. Generalmente los alelos recesivos generalmente traen acarreados algún tipo de, posiblemente de algún síndrome. Generalmente los síndromes quedan solapados o quedan en las frecuencias de las poblaciones, pero no son evidentes porque no son muy frecuentes, digamos, y quedan solapados porque quedan entre los alelos, pero no se hacen evidentes. Cuando una población empieza a reproducirse solo entre 5 individuos, y esos 5 individuos dan otros 5, pero siempre con el mismo pool génico, sin entrada y salida, por ejemplo, no sé, de zorros, como no vuelan, ¿sí? Si eso pasase con aves, las aves pueden migrar, mezclar su genética con otra población, ¿sí? Esto no pasa en una isla, por ejemplo, con zorros. Entonces, en este ejemplo específico, lo que pasaba, por ejemplo, con esos zorros es que se empezó a hacer evidente los problemas de cadera. ¿Por qué? Porque los zorros que habían quedado aislados, y esto es un ejemplo real,
evidenciaban, por ejemplo, la cadera más corta. Entonces, tenían como las piernas más bajas y empezaron a tener todos problemas en la movilidad, porque empezaron a reproducirse todos aquellos individuos que tenían las mismas características. Por ejemplo, problemas para caminar. ¿Y por qué quedó aislada esa población? Porque quizá en el fenómeno de la subida del mar, ellos no pudieron salir tan fácil de la isla y quedaron atrapados. Y empezaron a reproducirse entre individuos que posiblemente no iban a ser los seleccionados en la población total. ¿Me entienden? Por selección posiblemente esos individuos no iban a ser los que se iban a reproducir, justamente por este problema, pero acá generaron una población nueva, vamos a decir, aislada con esos alelos. Y empezaron a aumentar los alelos y a expresar alelos recesivos que cargaban posiblemente esa información defectuosa. ¿Me entienden? Entonces la selección tiene una dirección, que puede ser normalizar la población con los alelos normales, puede ser disruptiva que vaya hacia un lado, o direccional que vaya hacia otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Con el ejemplo de los zorros, recuerdo un caso de creo que en o sea, que también hay en humanos, de un pueblo de montaña, creo, donde los montañeses son todos ciegos. O sea, probablemente por una especie de deriva génica también. Podría ser. ¿Cómo, Roxana? Contanos el ejemplo. Es un pueblo, el año pasado creo que salió un informe, voy a buscar bien igual, pero es un pueblo donde tienen la problemática de que toda la población, o sea, la mayor parte de la población está ciega. Son unos montañeses. Ajá. Y, o sea, que probablemente ocurrió esto, de que fueron a vivir ahí con un pool génico, o sea, que una población reducida y se expresaron los alelos recesivos, digamos. Pero es toda esa población que es ciega, es una población ciega. Claro. Sí, sí. Bueno, a ver, acá solo les pongo para que ustedes vean los tipos de selección natural que nosotros tenemos acá. Si hablamos de selección estabilizadora, estamos acá en este primer dibujito, dice, la selección estabilizadora reduce la variabilidad, pero no cambia la media. ¿Por qué? Porque los individuos que son favorecidos, ¿sí?, son los del tamaño de individuos de tamaño medio, ¿sí? O sea, los fenotipos favorecidos por la selección natural se van a mostrar acá. Son los individuos medios. En este caso estamos hablando de selección estabilizadora. Si en la selección, si en la población, digamos, se van a seleccionar y van a pasar a la siguiente generación solo los de mayor tamaño, entonces nosotros a la selección podemos decir que es selección direccional y tiene la dirección de seleccionar únicamente, en este caso, los de mayor tamaño, los de tamaño más grande, ¿sí? O por el contrario, si es diversificadora, va a favorecer extremos, o sea, va a favorecer a los más pequeños, ¿sí?, y a los más grandes. Y va a evitar toda esta media, ¿sí? En este caso, ¿cómo se va a ver el pico de una población en donde está experimentando selección estabilizadora? El pico va a ir va a aumentar al medio, porque los individuos que son seleccionados pasan a tener esta curva, ¿sí? Si es una selección en una dirección, que puede ser esta o puede ser esta, ¿sí? En este caso nosotros la favorecimos para acá, es direccional hacia allá, entonces la curva se va a desplazar, hacia la derecha, ¿sí? Y si es disruptiva o diversificadora, como se llama, nuestra curva va a tener dos picos, individuos que sean de tamaño muy grande, individuos que sean de tamaño muy chico. Y lo que va a desaparecer es la media de esta curva, ¿sí? Entonces aparecen dos picos. Si nosotros hablamos específicamente de selección estabilizadora o negativa, vamos a hablar. ¿Por qué también es llamada selección negativa? Porque es como una selección purificadora, ¿sí?
es un tipo de selección natural en que la diversidad genética decae según un valor particular. Por ejemplo, los extremos de una característica son seleccionados en contra. Entonces, esos individuos de rango, vamos a decir, para no decir medio, vamos a decir promedio, son los que van a sobrevivir, ¿sí? Es probable, digamos, probablemente es el mecanismo de acción más común. O sea, generalmente los individuos de rasgo medio son los que sobreviven, ni los muy extremos hacia un lado o hacia el otro. Este es como el tipo de selección natural más común, es el promedio, digamos. Un ejemplo, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes si conocen de selección estabilizadora? Hay un ejemplo que es el ejemplo clásico, por ejemplo. Profe. Sí. Yo tengo recuerdos vagos Sí. de un ejemplo, que es el ejemplo de los ciervos, ¿puede ser? ¿De los ciegos? Sí. Contame, no sé a cuál te referís. Por ejemplo, o sea, había hablado así más o menos de lo que me acuerdo. Sí. Leí en su, digamos, en su oportunidad que, por ejemplo, en una población de ciervos que hay ciervos o sea, machos grandes, lo general o lo que uno piensa es que esos machos grandes van a luchar por, digamos, por aparearse con los más chicos y lo van a vencer por su tamaño. Pero lo que sucede es que los ciervos más grandes, digamos, pasan mayor tiempo luchando y peleando con sus, digamos, organismos de la misma especie de tamaños, digamos, parecidos y dedican menos tiempo a aparearse probablemente con las hembras. Entonces, los de tamaño más chicos, digamos, de esos animales. Se aprovechan, digamos, de la situación. Claro. Y ahí, bueno, como que normaliza el tamaño de los ciervos. Y por eso es la explicación. Puede ser. Me gusta. Hay un ejemplo clásico que se da en nosotros, si ustedes piensan, como es el ejemplo más fácil, que ocurre en nuestra población, en la especie humana. ¿Por qué lo más normal es tener una altura media? ¿Por qué hay más individuos de altura media que muy altos o muy bajos? ¿Nunca se pusieron a pensar? Puede ser porque vendría a ser que el tamaño medio es el más adecuado para las actividades o las acciones que realiza el ser humano. Y por eso la selección está manteniendo, digamos, individuos en esos rangos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando prenatalmente, o sea, antes de nacer, por ejemplo, ¿qué pasa con esos bebés que tienen un tamaño extremadamente grandes? Cuando nacen pueden tener, por ejemplo, problemas por el canal de parto, pueden acarrear diabetes, pueden tener presión intrauterina y generar problemas, por ejemplo, antes de nacer, ¿sí? ¿O qué pasa por el contrario? ¿Qué pasa con esos individuos que desencadenan, por ejemplo, un parto anterior a lo que tiene que ser y nacen muy pequeños? Pueden tener problemas en el desarrollo del pulmón, pueden tener problemas, o sea, en el mantenimiento del calor, si es que no tienen, por ejemplo, de por sí, ningún niño, ningún bebé regula al principio su temperatura, pero mucho menos en aquellos de tamaño más pequeño, ¿me entienden? Entonces, lo normal es que la selección estabilice, digamos, en el rango medio. Los de rango medio posiblemente tengan menos problemas en la respiración, mantengan mejor el calor, ¿sí? Que los muy grandes o los muy pequeños. Ese es un ejemplo fácil, digamos, de selección estabilizadora. Ahora, si hablamos de dirección direccional, dijimos que la dirección es positiva, o sea, es favorecer hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Dice, es un tipo de selección natural que favorece
un solo alelo, por ejemplo, los de altura alta, ¿sí? Y por esto la frecuencia alélica de una población continuamente va en una dirección, ¿sí? ¿Qué ejemplo conocen de selección direccional? ¿Podría ser el ejemplo de las polillas, profe, que hablaron anteriormente? Podría ser, o sea, es un ejemplo de selección positiva, ¿no? Favorecer, por ejemplo, el alelo que mostraba el color más oscuro. Ese es un ejemplo de selección direccional, me gusta. Y cuando hablamos, ahí está el Viston betularia, ahí les muestro cómo se mimetizaba la polilla oscura y la polilla clara, ¿sí? Y un ejemplo de selección diversificadora, ya les estoy mostrando acá, ¿sí? Ustedes lo vieron ya con mica. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en las poblaciones de pinzones? Que dependiendo del tipo de alimentación, variaba la forma del pico. Exacto. O sea, exhibían variaciones que eran disruptivas porque podía ser un pico más largo o un pico bien cortito, digamos. O sea, variaba el tamaño del pico y en base a eso, digamos, esa especie se estaba adaptando a las condiciones de su medio. Si tenía que alimentarse únicamente de modo vegetariano, desarrollaba su pico para poder hacerlo de ese modo. Si directamente estaba, digamos, se alimentaba de insectos, tenía que desarrollar de otro modo el pico, ¿sí? En ese caso, se reproducían con individuos similares a ellos, ¿sí? Entonces, generaban dos picos. Por ejemplo, hablemos acá específicamente, no sé, un rasgo, pico, este tipo de pico o este tipo de pico, ¿sí? Se seleccionan en forma disruptiva, en forma separada, digamos, los caracteres. A ver, quiero avanzar más rápido porque estamos hace más de 1 hora y media con la clase. Vamos a específicamente teoría sintética de la evolución. Y acá yo les puse algunos párrafos que quería que ustedes, pero sobre todo no quiero que sea así muy hablado, quiero que ustedes me comenten qué entienden, qué saben, qué se acuerdan, qué entienden por teoría sintética de la evolución. Si es que alguno leyó algo ya, hay subida al aula igual bastante bibliografía. Profe. Sí. Yo no leí nada respecto de lo que usted está hablando, pero sí me acuerdo de otras cosas así, digamos, a grandes. Sí, por ejemplo, cuando se habla de teoría sintética de la evolución, lo que comúnmente uno suele pensar es en Darwin y en, digamos, Mendel, que es el padre de la genética. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Darwin, si bien hablaba de lo que es todos los procesos evolutivos, él nunca, por ejemplo, incluyó los términos, digamos, fenotipo, genotipo, y eso fueron cuestiones que lo aportó Mendel, por ejemplo. Eso hacía grandes esta teoría, uno con el diario del lunes, digamos, actúa distinto, ¿no es cierto? Ya después de Darwin, con toda su teoría de la selección, con toda la teoría genética, digamos, de la base y la herencia de Mendel, ya con esas dos cosas, esta teoría sintética de la evolución lo que hace, o neodarwinista, podría decir, une todas las teorías previas y las acomoda en un concepto que es más actual, ¿sí? Que integra lo que vos dijiste, Darwin, Mendel y toda la genética, que hoy se sabe que es un gen, hoy se saben cómo se traspasan los alelos de una generación a la siguiente, ¿sí? El término alelo, todo eso no existía antes, ¿sí? Entonces, acá yo les puse, como dijo recién su compañero,
algunos conceptos que integra esta teoría sintética y dice, las frecuencias alélicas de una población permanecerán constantes si, una condición, se cumplen las siguientes condiciones. 1, no haya mutación, no haya inmigración o emigración diferencial de individuos, si es suficientemente grande y los cruzamientos se realizan al azar, y todos esos genotipos tengan capacidad de reproducirse. Si esas 5 condiciones se cumplen, nosotros podemos decir que las frecuencias alélicas de una población permanecen constantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo que nosotros hicimos de deriva? ¿Qué pasa con el ejemplo de los zorros? Ahí no todos los cruzamientos, primero, no se realizan al azar. No es una población grande. Y tampoco hay inmigración o emigración, o sea, están aislados. Acá no podría cumplirse que las frecuencias alélicas permanezcan constantes. Por eso cambia. ¿Se entiende? Si se asegura que todo eso se da, entonces las frecuencias se mantienen constantes de una generación a la otra. Y acá le puse 5 cosas importantes. Primero, las poblaciones contienen variabilidad genética generada al azar. ¿Eso qué significa? Que todos los individuos tienen la posibilidad de reproducirse con todos, ¿sí? Las poblaciones van a evolucionar mediante cambios en las frecuencias génicas, originadas por deriva, por flujo y sobre todo por selección natural, ¿sí? Aparece otro concepto nuevo, que es el de gradualismo. ¿Qué entienden ustedes por gradualismo? Hay un ejemplo clásico que se da casi todos los años, que está en esta presentación también, pero que yo no voy a darle porque quiero que ustedes lo resuelvan después en el práctico, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por gradualismo? Lo que recuerdo más o menos que las mutaciones, por ejemplo, pueden generar, generalmente causan características dañinas. Creo que se le llaman deletéreas, y que las que generan las mutaciones, o sea, las variaciones que producen características favorables son muy poquitas en comparación con las que causan daño. Entonces ese cambio no se va a ver de manera inmediata, sino de manera, o sea, los cambios positivos o favorables no se ven en poco tiempo, sino que se van viendo gradualmente con el tiempo. Sí, podría ser. Un cambio lento. No sé si ustedes saben. ¿Cómo? Un cambio lento. Pequeñas acumulaciones de cambio en forma gradual, ¿sí? La mayoría de las mutaciones que se da, ¿por qué son neutras? La mayoría. ¿Dónde? Hablando genéticamente, específicamente, si nos vamos a la estructura génica, ¿dónde deberían darse las mutaciones para que sean incorporadas, por ejemplo, a la siguiente generación? ¿Beneficiosas o no? En los nucleótidos. ¿Dónde? En los genes. Perdón, chicos, no estoy escuchando. ¿Dónde? En los cromosomas. Sí, eso obvio, los cromosomas obvio. En las gametas, profe. Me estaba diciendo la estructura más grande. Cuando hablamos de estructura génica, estructura de un gen específico, ¿dónde, por ejemplo, qué pasa si la mayoría de las mutaciones se acumulan en intrones? Frecuencia de nucleótidos. Hablando de vuelvo a aclarar, estructura de un gen. El gen tiene un promotor, tiene un regulador, tiene un intrón, tiene exones. ¿Dónde deberían darse las mutaciones para que sean más visibles? Para que sean no más visibles, para que sean visibles. En los exones, como dijo el compañero, ¿puede ser? En los exones.
Sí, o sea, tiene que cambiar primero los nucleótidos del ADN, ¿no es cierto? En la parte codificadora de en la parte codificante, exacto. Puede ser en un promotor, por ejemplo, o puede ser en un exón. Ese cambio, esa mutación que se dé, por ejemplo, en un exón, puede ser que genere una proteína distinta, una proteína que le genere características más deseables, o por el contrario, no, indeseables, ¿sí? Puede ser que rompa el marco de lectura que venía y la proteína sea no funcional y ese individuo presente, digamos, mutaciones que van a ser deleterias, ¿sí? Pero la mayoría de las mutaciones, por suerte, no son en secuencias codificantes siempre. Muchas mutaciones se dan en intrones y a lo largo del splicing alternativo, o sea, a lo largo de la generación de las proteínas, cuando se cortan y se pegan exones e intrones, la mayoría de las mutaciones son sacadas porque por ahí es en secuencias intergénicas, o sea, en secuencias espaciadoras que no van a formar parte de una proteína. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Están? Sí, sí, entiende, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los motores de la evolución según la teoría sintética de la evolución? Las mutaciones, las migraciones, la reproducción desigual, el tamaño de la población y la supervivencia desigual, ¿sí? Esto yo no voy a hacer demasiado hincapié, solo quería mostrarle exactamente, digamos, según estas nuevas teorías, los cambios de los caracteres en un individuo se producen por modificaciones en ese ADN y esas alteraciones son las mutaciones. Unen a los pensamientos de Darwin, de Mendel y de la genética moderna, ¿sí? Y actúan sobre la variabilidad intraespecífica de esa especie y generan mutaciones, ¿sí? Estamos viendo una secuencia de doble cadena de ADN sin mutar arriba y mutado. Esas mutaciones pueden ser de tres modos. Como dijo ya Roxana, se dan al azar, ¿sí? Y esas mutaciones pueden ser que sean beneficiosas, que sean neutras o que sean desventajosas. Por ejemplo, supongamos, ¿sí? En la población de arriba, y la mutación lo que genera es ratones, por ejemplo, de fenotipo oscuro. No, por el contrario, una mutación, por ejemplo, desventajosa en la población de arriba, estamos hablando acá. ¿Cuál sería la mutación desventajosa en este momento, en esta población? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué mutación pudo haber ocurrido para que en este medio los ratones de fenotipo oscuro sobrevivan con más probabilidad? ¿Cuál sería la mutación que ocurrió en esa población, por ejemplo, y la hizo desventajosa para que no sea seleccionada? En la coloración del pelaje. Exacto, por ejemplo, normalmente eran de este tipo, empezó a surgir una mutación, se reprodujeron y apareció, o por el contrario, eran de este tipo, lo mismo que la polilla, empezaron a cambiar su coloración y se hicieron más o menos ventajosas. En este medio, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque lo que yo quiero que ustedes vean que las mutaciones son desventajosas o ventajosas, pero de acuerdo al ambiente. Porque acá esta mutación es desventajosa, pero acá es ventajosa, porque el ambiente es más claro. Entonces, en este caso, esa mutación sería beneficiosa, pero en esta población es desventajosa, la misma mutación, ¿sí? Entonces, acá le puse, la naturaleza arroja sus dados y nacen animales más claros, más oscuros, dependiendo del medio, ¿sí? Un color u otro será mejor o peor, ¿sí? Lo mismo pasa, esto es un búho normal, ¿sí? Que vive acá entre nosotros, y esto es un búho nival. O sea, ¿por qué en el polo ártico este es el búho que sobrevive? ¿Por qué no encontramos de este tipo? Porque este
Porque está mimetizado con la nieve y está... Pero posiblemente los dos son búhos, ¿sí? Y acá sobrevive este porque se mimetiza mejor al ambiente y la mutación desventajosa sería alguno que sea más albino, ¿sí? Pero en esta población, la desventajosa sería el búho normal, ¿sí? Y el búho albino o el nival es el normal, ¿sí? O sea, es importante que se tenga en cuenta el medio en el que se están llevando ese motor que son las mutaciones, ¿sí? Entonces, pueden ser favorables, dijimos, indiferentes o neutras, ¿sí? Ni favorecen ni perjudican a la adaptación al medio y pueden ser desfavorables. Si es desfavorable, obviamente la mayoría de las mutaciones que son desfavorables provocan su muerte, ¿sí? Entonces, acá les puse de vuelta la mayoría de las mutaciones. No sé si ustedes, yo les tiré alguna vez eso en los chicos que cursaron conmigo biología molecular, pero es realmente, o sea, cuando se produce un embarazo y se produce un embarazo exitoso y se produce el nacimiento de un niño sano, vamos a decir, es realmente milagroso. Estamos hablando de evolución y estamos hablando de milagros, ¿no? Que contradice como la teoría creacionista podríamos decir que es interpelada por la evolución misma, ¿no? Pero hablando objetivamente, en el 95% de los casos, y esto es real, son datos tirados por la OMS, digamos, en el 95% de los casos se producen mutaciones o se producen abortos, digamos, que son espontáneos, que hacen que la madre ni siquiera se entere, digamos, de que está embarazada. ¿Qué significa esto? O sea, hay muchas mutaciones que pueden llegar a producirse, que son desventajosas, que son letales, que podrían llegar a producir síndromes en un porcentaje alto y que directamente no llegás a darte cuenta que vos ibas a generar un embrión dañado, digamos. Entonces, la mayoría de esas mutaciones que son muy deleterias se eliminan rápidamente de la población y no se expresan, ¿sí? Por eso, aquellas que llegan a expresarse son deleterias, pero son desfavorables, vamos a decir, pero generalmente no son tan deleterias. Y ahí es donde aparecen ciertos síndromes. Síndromes que llegan a nacer los niños, pero generalmente la mayoría de los síndromes que se dan genéticos hacen que, por ejemplo, generen un problema en la fertilidad. Entonces, esos síndromes hacen que por lo menos cueste que esos alelos pasen a la siguiente generación. ¿Me entienden? La selección natural está actuando sobre eso, ¿sí? O los eliminas ya previo al nacimiento, o si llegó a generarse alguna mutación de tipo desfavorable, posiblemente tenga alguna afectación en la reproducción de esos individuos. Y hace que, por ende, se limite el pasaje de los alelos de ese individuo a la siguiente generación, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Sí, profe. No sé si me están... Estamos acá. Sí. Bueno, para terminar, les puse la teoría neutralista. Ya la palabra lo dice todo. Teoría neutralista de la evolución molecular. Kimura es como el más reciente de todas las teorías, ¿sí? ¿Y de qué trata? Dice, la mayoría de los cambios a nivel molecular, estamos hablando a nivel de la molécula de ADN directamente, son adaptativamente neutros. O sea, que las nuevas variantes no son ni más ni menos adaptadas que las preexistentes. Por lo tanto, son selectivamente neutras, ¿sí? Funcionalmente, las variantes son equivalentes. La selección natural no podría favorecer unas a otras. Por lo tanto, una fuerza distinta a ellas debería ser la que gobierna el cambio. ¿Me entienden? Porque si se están generando cambios que son neutros, la selección no puede optar por una u otra si son iguales. ¿Está bien? Las mutaciones son los cambios que ocurren en el material genético. Entonces, el destino depende de si es deleteria, si es favorable o funcionalmente equivalente
al alelo salvaje. ¿Qué significa el alelo salvaje? Es el más normal, digamos, ¿sí? Si es desfavorable, entonces el individuo tiene poca oportunidad de sobrevivir o poseer menor fertilidad, por lo que puede desaparecer de la población. A esto la llama selección natural negativa. ¿Está bien? Si la mutación es ventajosa, el individuo tiene más oportunidad de sobrevivir y dejar descendencia. Esta mutación entonces se va a imponer en la población y tendrá una frecuencia igual a 1. O sea, cuanto más cercano sea esa tendencia, esa frecuencia a 1, esa característica de la población que fue beneficiada se va a fijar, se llama, en la población. O sea, una población que fija una determinada característica es que la hace la más frecuente. Aparece casi en una frecuencia igual a 1. ¿Qué significa eso? Que casi toda la población va a tener esa característica. ¿Está bien? Y esto ya lo dijimos, una mutación es neutra, quiere decir que es igual al alelo salvaje. Cuando hablamos de alelo salvaje es el alelo normal, digamos. Y acá les puse 3 ejemplos de mutaciones. ¿Cuándo es una mutación deleteria? Generalmente cuando ocurre esto, salvo pocas excepciones en donde se producen siameses, por ejemplo, este está compartiendo la mayoría seguramente de los órganos como cerebro y demás, no puede dividirse. Algunos siameses solo comparten, por ejemplo, musculatura, entonces es una mutación que puede llegar a sobrevivir. Si es en este caso deleteria, este individuo no va a reproducirse o muere antes de ser sexualmente, digamos, activo y no pasa a la siguiente generación, o no va a poder reproducirse. Neutra sería este tipo, ¿sí? Que existe en la población, cuando es, por ejemplo, el gato bicolor, de un ojo, un color y otro color. Y mutaciones ventajosas serían todos estos tipos que nosotros vimos, por ejemplo, en los pinzones. Ventajosa para comer insectos, ventajosa para comer vegetales, ventajosas para comer, no sé, otro tipo, ¿sí? Deriva ya es un concepto que nosotros también lo hablamos, ¿sí? Y dimos un ejemplo específico de qué ocurría con la deriva génica, ¿sí? Y acá les puse otras 2 filminas. ¿Por qué? Porque en el, no sé si tienen a mano de vuelta el trabajo práctico, hablamos también de esto, digamos, y acá les puse reloj molecular. Las mutaciones neutras alteran el ADN de diferentes linajes de manera independiente. Si es poco el tiempo en que divergieron 2 especies, entonces se han acumulado pocas mutaciones en el ADN de cada uno. Si tiene mucho tiempo de haber divergido, entonces se han acumulado más mutaciones. Por eso, el número de mutaciones diferentes entre el ADN de 2 especies diferentes indica los tiempos de divergencia de ambas especies, ¿sí? Estamos hablando siempre molecularmente, porque Moto Kimura, que es la teoría esta, digamos, siempre habla a nivel del ADN y de los cambios que generan las mutaciones en el ADN, ¿sí? Esos cambios se pueden generar por sustituciones de aminoácidos, por ejemplo, en la proteína. Una sustitución conservadora da el mismo aminoácido. Una sustitución no conservadora puede cambiar esa característica de la proteína, ¿sí? O puede hacerla directamente, si es no conservadora, un cambio en el marco de lectura de la proteína y hacer una proteína no funcional directamente por esa mutación. Y por ende eso va a repercutir, obviamente, en el fenotipo del organismo. Hablando, por ejemplo, molecularmente, les muestro este árbol. Es un árbol filogenético, vamos a decir, pero hablando, por ejemplo, del concepto más de la especie que nosotros más conocemos, por ejemplo, el perro doméstico. Si ustedes ven este árbol, independientemente de que no sepan mucho de filogenia, ¿cuál es la especie que ustedes ven que está más emparentada con el perro doméstico? Hablando, ¿por qué estamos hablando de molecular y filogenia? ¿Por qué? Porque acá les estoy mostrando los tiempos, digamos, geológicos. Estos son millones de años, ¿sí? Y le estoy hablando de fenotipos y de genotipos y de especies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de perro doméstico,
¿El perro doméstico con qué organismo está más emparentado en este árbol? ¿Con el lobo gris? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué pensás que está con el lobo gris? Porque se desprende una, no sé, como una ramita del lobo gris, como que sale una rama al perro doméstico. Ajá. Porque comparten muchos genes, puede ser. O sea, comparten un ancestro común. ¿Cuál sería? Digamos, acá nosotros nos está mostrando qué es lo que había previo, ¿no? Pero a su vez, ¿sí? Este ancestro es compartido por todos, por el chacal, por el perro de cacería, por el coyote, por el lobo gris y por el perro doméstico. En este árbol está bueno demostrarles por qué, porque en realidad uno pensaría que el perro doméstico podría estar más emparentado a un perro de cacería, ¿no? Si ustedes no ven un árbol filogenético y ustedes dicen, el perro doméstico de tu casa, ¿con cuál crees que está más emparentado? ¿Con un lobo gris o con un perro de cacería? Y diría con un perro de cacería. Diríamos un perro de cacería. Si nosotros estudiamos los genes específicos y las mutaciones que han sufrido, ustedes, mediante el estudio del ADN, mediante esta teoría y mediante el estudio de los alelos que fueron mutados a lo largo de la historia, se dan cuenta que genéticamente el lobo gris está más emparentado al perro doméstico que el propio perro de cacería. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, les puse preguntas acá. Cambios lentos e imperceptibles, pero constantes, o rápidos y apreciables, pero discontinuos. La evolución es todo. Puede haber cambios lentos e imperceptibles y puede haber cambios rápidos y apreciables. ¿Cuál sería un cambio rápido apreciable, por ejemplo? ¿Cómo ustedes evidenciarían un cambio rápido en la población? Dimos un ejemplo. Podría ser el ejemplo de las polillas. Para mí es el ejemplo de los que sufren, de los que estaban, por ejemplo, en un contexto de radiación. El de las polillas, podríamos decir que no es tan rápido, que a lo largo de los años tuvieron que adaptarse, sí fue un cambio. Geológicamente fue muy rápido, porque obviamente que no pasaron distintas épocas, digamos, pero para mí el ejemplo más rápido es el que ocurre, por ejemplo, un cuello de botella, perdón, un cuello de botella rápido sería, por ejemplo, el que ocurre con, a través de deriva, los zorros, ¿sí? De un día para el otro sube el nivel del mar y esa población queda totalmente reducida a 5 individuos. Eso es un cambio rápido, o sea, de un día al otro, esos individuos están aislados, reproduciéndose aisladamente, cambiando sus frecuencias. La causa, el crecimiento del nivel del mar, ¿sí? ¿Y por qué le hablo de cambios rápidos? Porque hay otro modelo, que es el gradualista, que Roxana dijo que pensaba por ser modelo gradualista, dice que este modelo establece que la especiación sucede por acumulación de innumerables, aunque pequeñas, diferencias genéticas entre dos poblaciones, que poco a poco van a diferenciarse hasta convertirse en especies distintas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar entre esas poblaciones de zorros que empezaron a reproducirse todos zorros con problemas de cadera y cola más baja? Quizá, suponiendo, pero a lo largo de mucho tiempo, estamos hablando, suponiendo pasan, no sé, 100 años, vamos a hablar, eso es un periodo muy corto, pero groseramente, y esa población se mantiene reproduciéndose, ¿sí? Entre un pool muy reducido
de individuos que tienen todos problemas de cadera y todas colas cortas, posiblemente cuando se junten la población del continente con la población de la isla sean tan distintas que posiblemente no pueda haber reproducción entre individuos que tengan colas más cortas, piernas más cortas, caderas más bajas, ¿sí? Sea difícil de reproducirse con la especie que quedó en el continente que siguió evolucionando de manera distinta, ¿sí? Podría ocurrir. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. ¿Están o no están? Se está haciendo larga la clase. Vamos a adelantar rapidito. El modelo gradualista, entonces, ¿cómo? ¿Se corta? Se me corta a ratos la señal. Bueno, vamos a cortar acá y lo único que quedó es el modelo de los equilibrios interrumpidos, ¿sí? Que hay un ejemplo que ocurre en esta población que es muy similar. El equilibrio puntuado predice que una gran parte del cambio evolutivo tiene lugar en periodos breves, dice, unidos a episodios de especiación. Nosotros especiación vamos a dar la clase que viene, ¿sí? Pero este es un ejemplo clásico porque, ¿qué pasa? Podría ocurrir lo mismo que ocurrió con los zorros, ¿sí? Una población, acá, moluscos, ¿ven? ¿Qué sería esto que ven por debajo? ¿Qué es esto que ven por debajo de ellos? Las capas sedimentarias. Sí, son fósiles, ancestros de estos moluscos que quedaron por debajo, ¿sí? Por debajo de ellos, ¿sí? Ancestros que a lo largo del tiempo, ¿sí? Han quedado moluscos sedimentados y fosilizados de acuerdo a las diferentes eras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento, que es el primer momento en este modelo, que se llama éstasis, ¿sí? En donde la población de moluscos se encuentra en un estado normal, ¿sí? Es el estado de éxtasis, donde están viviendo, se están reproduciendo, están muriendo y están quedando fosilizados, ¿sí? Cada pocos cientos de años, de miles de años. Y si ustedes, como puse ahí, a juzgar por esos fósiles, parece que se está produciendo poca evolución, ¿sí? Sin embargo, ocurre algo, baja ese nivel del mar y a través de una barrera, que en este caso es, por ejemplo, una pequeña montaña, se genera un aislamiento de la misma población, se dividen, ¿sí? Estos individuos se aíslan del resto de la población. Una vez que se aísla, estos individuos que tienen una población muy pequeña van a experimentar una selección mucho más rápida. ¿Por qué el cambio va a ser más evidente? Porque van a expresarse, como dijeron ustedes, alelos en forma más rápida, porque esta población va a ser mucho más endogámica, ¿sí? Porque el tamaño es mucho más pequeño, no tienen forma de elegir demasiado con quién reproducirse, ¿sí? Entonces, la evolución en esta población es más rápida. Eso hace que, por ejemplo, dice, selección intensa y cambio rápido. La población pequeña y aislada experimenta una selección intensa y un cambio rápido debido al ambiente novedoso y al pequeño tamaño poblacional. El ambiente del lago recién formado ejerce nuevas presiones selectivas sobre los moluscos aislados. Además, su pequeño tamaño poblacional hace que la deriva genética influya en su evolución. Esa población aislada, entonces, va a experimentar un cambio evolutivo rápido, ¿sí? En este caso, es peripátrica porque hay una barrera que evita que estos moluscos se migren o emigren y se cambien el flujo génico, ¿sí? Es más rápida porque la selección es más poderosa en poblaciones pequeñas, ¿sí? Porque va a ir hacia una dirección, por ejemplo, hacia individuos que tienen mayor tamaño y van a ser seleccionados Cuando esta barrera se pierde, ¿sí? A lo largo de generaciones, ¿sí? Esta barrera puede perderse porque el agua se acumula, ¿sí? Entonces, estos individuos que tenían mayor tamaño pasan hacia el otro lado y los de menor tamaño pueden pasar hacia el otro lado. O sea, hay una reintroducción, sería la etapa, de individuos con características distintas hacia la otra población. Sin embargo,
Esto se da en poco tiempo y no quedaron a lo largo de la historia, ¿sí?, restos fósiles de esos individuos que sean de tamaño más grande, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora puede ocurrir que exista una nueva expansión de esos individuos y éstasis, y generalmente los de mayor tamaño tienden a reproducirse con los de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, la siguiente etapa de fosilización va a ser que únicamente, digamos, se vean a lo largo de la historia fósiles grandes o previamente fósiles chicos. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, como esto ocurrió en un periodo pequeño de éstasis, reintroducción, reproducción y nueva etapa de conservación, se pasa de un periodo de éstasis en donde era pequeño, hay un cambio rápido, cambio que se da por una barrera peripátrica, ¿sí?, en donde separan los individuos, vuelven a juntarse y este nuevo periodo de éstasis ya muestra fósiles de mayor tamaño, porque los de mayor tamaño se eligieron a lo largo